compartir con usted mi opinión. Una nación, un grupo de ciudadanos puede tenerlo todo en su país para buscar el progreso y el desarrollo. Puede tener riqueza, puede tener lo mejor de su gente, puede tener un territorio extraordinario, puede tener la paz, la democracia, todo lo puede tener como es en el caso de Costa Rica. Pero si el ciudadano tiene un defecto en su mente que le lleva a un subdesarrollo de pensamiento, a un subdesarrollo mental, que le dice siempre que no puedo, no se debe, no podemos, somos un país chiquitito, somos un país muy pobre, somos insignificantes en el mundo. Al final de cuentas, el ciudadano termina creyéndoselo. Y el gran sacrificado es el país que no sale adelante. Allá en los años 70, cuando estábamos jóvenes, los que tenemos la edad similar como la mía, nos decían que Costa Rica iba a ser el primer país desarrollado de América Latina. ¿Y usted sabe qué? No lo creíamos. Por supuesto que después vino la crisis de los 80s y la cosa cambió. Sin embargo, las cosas han mejorado después de aquella crisis, pero la crisis mental en que estamos nos sigue manteniendo postrados en un subdesarrollo mental que nos dice que no podemos. Soy Claudio Alpizar y esta es mi opinión. Una emergencia se presenta en cualquier momento del día, la noche o la madrugada. Es una situación de enfermedad o accidente grave que compromete la vida de las personas. Y la atención médica es vital. Lo cierto es que las personas son atendidas por su gravedad y no por la hora en que llegan. Por eso, es importante disponer de un orden en la atención. Cuando la persona llega, se le dirige hacia el área de clasificación o triaje, para la valoración médica a fin de priorizar a los pacientes según el estado de gravedad. Luego, en una sala el paciente espera su turno de atención. Algunos sentirán que se alarga el tiempo de espera, pero antes de reclamar, recuerde que los pacientes críticos llegarán en cualquier momento y siempre van primero. Los servicios de emergencias son para emergencias. Úselos correctamente. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. ¿Has pensado en qué pasa con el agua que usas en tu casa o trabajo? En Acueductos y Alcantarillados lo pensamos todos los días. Porque estamos comprometidos con el ambiente, la salud y el desarrollo, investigando e implementando sistemas de tratamiento en distintas partes del país. Este es el compromiso de Acueductos y Alcantarillados con Costa Rica. Porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y Alcantarillados. Todo país, toda sociedad en el mundo tiene un factor que es determinante para que ese país, para que esa sociedad llegue a niveles de desarrollo, un desarrollo humano profundo. Y el factor principal es la persona, es el ser humano. Sobre eso vamos a hablar hoy cuando hablamos de la necesidad de un desarrollo mental y de salir, de sacudirse de ese subdesarrollo mental que nos dice como nación, como sociedad que no podemos. Para eso he invitado a un buen amigo, a William Rodríguez Solís. William es administrador público y abogado. Además de eso, tiene más de 10 años de estar dando charlas sobre crecimiento personal y, ¿por qué no? Hoy vamos a dar una charla, pero sobre crecimiento social, que no deja de ser muy similar a eso. William, un placer tenerte acá. Muchas gracias.
un gusto de poder compartir este tema y también, Claudio, de reconocer el interesante reto que representa el que abordemos una temática de estas que puede hacerle útil a una sociedad, que puede serle útil a una empresa, a una familia, y que por supuesto que le sea útil a cada una de las personas que tomen la decisión de entender cómo funcionamos para que nos podamos sacudir de los condicionamientos que lo único que garantizan es que va a mermar nuestra capacidad de ser felices y el potencial que como seres humanos tenemos. ¿Te parece si brindamos por nosotros, por el Televidente y sobre todo por Costa Rica? Un gusto. Salud. Salud. Vos hablas de 3 estados, la inconsciencia, la conciencia y el subconsciente del individuo. ¿Qué representa eso? ¿Cómo los diferencias? ¿Qué es cada uno de esos escenarios? Ese tema es básico y es sumamente interesante. Tratemos para ir dándonos a entender, manejar por un lado la psicología y por otro lado la neurología. Nuestra cabeza, por decirlo de una manera muy sencilla, tiene 3 áreas. Hay un área en la que se almacena nuestra información como especie. En esta área, todo lo que tiene que ver con nuestra capacidad de reacción instintiva ya está condicionada y es sumamente difícil variarla. Me explico de esta manera. Si una persona se está enfrentando a una situación de riesgo, a una situación que cree peligrosa, la manera en que va a reaccionar, ya sea que se petrifique, que huya, que ataque, ya está muy condicionada, va a ser muy difícil. Y ahí, por supuesto, que está toda la información evolutiva de por qué caminamos en 2 pies y otra información más. Ahí nosotros nos parecemos a los reptiles. Por otro lado, hay una zona en nuestra cabeza, la zona límbica, donde está nuestra información emocional, nuestra información sentimental y donde está nuestra memoria. Y hago un paréntesis porque esto que les voy a comentar me sorprende grandemente. Nosotros en la cabeza, en esa parte, tenemos 2 archivos, por decirlo de alguna forma. En una guardamos la información que es negativa, que es dolorosa, que es humillante, que nos produce sufrimiento, y en otra la información que nos es sana, que nos es útil. ¿Y cómo reconocemos cada una de ellas? Los psicólogos hablan de que los seres humanos arrastramos una serie de traumas. ¿Cómo saber si tenemos trauma? Un tic que puede funcionar es que si nosotros pensamos en un evento, en una experiencia que tuvimos, que nos produjo dolor, que nos produjo sufrimiento, resulta que cabe la posibilidad que volvamos a sentirlo como si lo estuviésemos viviendo por primera vez. Cuando esa situación se da es porque tenemos un trauma y tenemos que superarlo. La ciencia, la psicología nos da la posibilidad de pasar esa información de ese archivo que se llama amígdala y pasarlo al hipocampo para que se convierta de manera integrada en parte de nuestra realidad, pero no que nos haga sufrir. Pero también en esa misma parte es donde están nuestras creencias, donde está toda la forma en que a nosotros de generación en generación nos insertaron una información que es la que va a determinar cómo vamos a pensar, cómo vamos a actuar y cómo vamos a sentir. Ahí nosotros nos parecemos a los mamíferos y por eso cuando un chanchito está en la fila y ve que guillotinan al que está adelante, él llora, él grita porque sabe a lo que se va a enfrentar y tiene los sentimientos y las emociones similares a las de un ser humano. Cuando una res está haciendo fila y ve que la suerte de la que le precedía no fue satisfactoria, suelta las lágrimas. Entonces ahí nosotros tenemos la posibilidad de decir que los mamíferos tienen una situación similar a la nuestra. Esa es la subconsciencia. La literatura generalmente, dependiendo la fuente bibliográfica de que se trate, confunde lo que es la inconsciencia con la subconsciencia. Y ahora vamos a la conciencia. La conciencia que está en la parte frontal, en el óvulo frontal, es la que nos permite diferenciarnos del resto de criaturas. Y es porque tenemos la capacidad de manejar situaciones abstractas, de poder llegar y pensar a futuro, y además de hacer un ejercicio para llegar y entender lo que tenemos en estas otras 2 partes de nuestra cabeza, condicionarlas y manejar un proceso o un proyecto de vida que sea muy auténtico, porque es el manejo de una realidad
reitero lo que dijimos ahorita, consciente, porque estoy entendiendo mi funcionamiento y en función de ese entendimiento entonces manejo un proyecto tratando de sacudirme de todo aquello que, aunque no me estoy dando cuenta, me está representando un peso que le estoy poniendo a mis espaldas, a mi cotidianidad, que no es el que puedo soportar. Te interrumpo, nada más para tenerlo más claro. Del inconsciente no soy consciente. Del subconsciente sí puedo ser consciente y sí me puede determinar. De ambas. De ambas. Sí, de ambas. Entendiendo que la parte instintiva ya me es más difícil de poder moldearlo porque es una información de la evolución de la especie. El subconsciente sí puedo llegar y moldearlo tanto superando traumas de forma tal que todas aquellas cosas que me hacen sentir tristes, que me hacen sentir avergonzados, que me hacen sentir excluido, yo las pueda ir eliminando. Y que todas aquellas debilidades que yo pueda tener para la interacción social, las pueda también ir superando y las pueda descontaminar como un ejercicio personal de crecimiento. Pero resulta que el asunto no es tan halagador, porque cuando nos vamos a la gente que ha estudiado esto, porque tiene fuentes de información impresionantemente sólidas, robustas, como la Universidad de Harvard, nos dice que solo el 5% de las personas logran hacer un examen de conciencia, logran hacer un ejercicio de trascendencia para entender estos condicionamientos y poder despojarse de los mismos en lo que le vaya a perjudicar. En Europa, por ejemplo, se maneja que del 8 al 10% sí logran hacer este ejercicio de conciencia. Y la gente que se dedica al mercadeo hace alusión de que puede llegar incluso a un 15%. ¿Y hay estudios por naciones que nos puedan decir qué naciones son más conscientes que las que no lo son? No hay estudios en ese sentido, pero vea qué interesante. Resulta que sí se ha llegado a consensos de que esta forma de condicionamiento existe y entonces algunos países han producido legislación para que el ser humano no sea manipulado. Francia, por ejemplo, desde el año 2013 empezó a producir normativa a los representantes del pueblo para la producción de leyes. Dijeron que tiene que haber un trasfondo ético respecto al conocimiento de esto para que no se manipule al individuo. En algún momento en España se plantearon denuncias de que por medio de mensajes subliminales se manejaban, por decirlo de alguna manera, imágenes para que la gente se fuera sin darse cuenta identificando con un partido. En los Estados Unidos se ha dejado a la libre para que los estados produzcan información en este sentido. Vos me hablabas previo al programa de un axioma psicológico, quiero que lo compartas con los televidentes. Un poco, para ir haciendo esto muy práctico, los seres humanos tenemos que partir de lo siguiente: aceptemos que los pensamientos que decimos que son tan nuestros no lo son, sino que son impuestos. Y a partir de ahí, entonces podemos entender el axioma al que usted hace referencia. ¿Impuestos o adoptados? Es que son impuestos porque son parte de la cultura en la que nosotros, en las que nosotros vivimos. Le comparto algo muy sencillo. Si yo a usted le digo que nos veamos en su casa porque creo que puede ser muy agradable matar a su mascota para que no la comamos, ya hay una reacción porque ya hay un pensamiento preconstituido que la mascota no es para alimentarla. Pero resulta que esa misma mascota es la que se consume masivamente en algunos países asiáticos. Para esos países, ese condicionamiento, como lo tenemos nosotros, es diferente. Como la vaca en la India, por Como la vaca en la India. Entonces simplemente hay una preconstitución de un pensamiento que nos dice, esto que tenemos que aceptarlo porque es parte de una realidad que nunca le hemos cuestionado. Le comparto un poco algunas cosas que han sucedido en el mundo. En 1957, James Vicary maneja un experimento y en una película Birds, pájaros, de Alfred Hitchcock, él maneja lo que, si mal no recuerdo, se llamó fotogramas. Y era que en la presentación de la película salían por fracción de segundos mensajes que decían: si tiene hambre, coma palomitas; si tiene sed, tome tal gaseoso. Y resulta que él mide y presenta unos días después cómo se incrementó en un caso como en un 18% y en el otro caso más de 50% la producción del consumo.
Entonces a él viene y se le consulta de cuál fue la metodología que utilizó para realizar esos experimentos. Resulta que él viene y pasan varios años y en el 62 dice, la verdad es que yo estaba con una situación económica difícil y eso nunca lo hice con ningún criterio científico. Pero la cuestión es que cuando él llega y tira esa idea, se sigue desarrollando. Eso fue en los años 50. Pero resulta que se da otra situación. Hay un concepto psicológico que se llama proyecto sentido. Este proyecto sentido lo desarrolla Marc Flechet, un francés cuya madre estaba esperando que terminara la Segunda Guerra para ir a un juicio del que tenía una altísima posibilidad de salir condenada, como eventualmente se dio. Ella en principio, según alguna literatura, no quería ser madre, pero se pone a pensar que probablemente puede haber una pena inferior si está embarazada. Entonces lo conversa con su esposo y se embaraza. Entonces, la parte del embarazo más una cantidad de tiempo luego del alumbramiento, esta persona pasa dentro de la cárcel. Y resulta que cuando sale, se hace psicólogo y logra, sin ningún medicamento, que las mujeres puedan superar todas unas situaciones de padecimientos en lo que es la esteroesclerosis múltiple, que es incurable. Pero en todo lo demás este señor es un completo y absoluto fracaso, según indica. Entonces él se pone a hacer un estudio de por qué está pasando esto. Cuando realiza ese estudio, él llega y determina que la intención de la madre al nacer, de que tenía que sacar a las mujeres de algo, de algún encierro, es el que le desarrolló a él una habilidad, pero que no está logrando manejar lo mismo para otras situaciones. Entonces, ese proyecto sentido es la información que se le trasladó a esa criatura. Esto se viene desarrollando y haciendo cada vez más sofisticado, que se une luego con un alemán médico de apellido Hammer, que desarrolla lo que es un mapa cerebral, y en ese mapa cerebral él viene y determina que dependiendo las emociones que los seres humanos tengamos, así, si son negativas, va a afectar una parte de nuestro cuerpo, un órgano, y que si no tenemos otra emoción o otra experiencia que nos permita diluir esa original, entonces vamos a tener un padecimiento. Todas estas cosas se vienen dando, pero ¿cómo vamos haciéndolo práctico? En el sentido de que al fin de cuentas, los seres humanos somos manipulados por grandes ideas que se nos fijaron a través de la historia y que no somos conscientes. Entonces aquí podemos entrar a... Sí, No, es que está interesantísimo lo que estás planteando y yo quería llegar a ese tema de si es posible generar una conciencia social o si nos manejamos sobre la base de una subconsciencia social o del inconsciente social, ya como grupo, no como persona. La distracción que tiene la mayoría de las personas, un 95%, de acuerdo a lo que dice Harvard, hace que abordar una temática de estas no le active un interés. Por supuesto que el potencial existe, pero no le activa ese interés, porque probablemente le va a ser más importante manejar cosas cotidianas de su diario quehacer, que todos los fines de semana tengo tal forma de utilizar esos días, que tengo una forma de vestir, que tengo una forma de socializar, y eso llena mi existencia. Y la llena, y aquí volvemos a otra situación que en algún momento lo hemos conversado, cuando, por ejemplo, Elena Rubio Navarro, una persona que es asesora en materia de recursos humanos para transnacionales en Europa, hace referencia a que el asunto es que tenemos la cabeza tan saturada que ya no le permitimos ingresar más información. Luan Piñón, una persona que es monje budista, que ha visitado Costa Rica en un par de ocasiones y que tiene una formación interesantísima para ubicar esta realidad, explica lo siguiente. Él hace referencia, y sobre todo porque se graduó como informático, luego saca una maestría en informática en Bangkok, pasa a Noruega y saca un doctorado en telemática. Él dice que eso que usted acaba de plantear lo explica de una manera impresionantemente gráfica.
Dice, es como que usted vaya en un carro de Fórmula 1, en una carrera a más de 300 kilómetros y quiera de inmediato estar en 0 kilómetros. Tiene que haber algo que le produzca una inquietud para volver los ojos a todas estas posibilidades, porque en el fondo, vamos a ver, hay personas que decimos, aquel ser humano no lo soporto. Común eso. Sí, pero lo que pasa es que si esa persona que no soportamos, nosotros tuviésemos la posibilidad de que esa persona actúe como yo quiero, ya no me cae mal. Entonces es porque tengo un pensamiento preconstituido donde no acepto algo de esa persona, o esa persona me está haciendo percibir una situación que yo quisiera tener, pero no la estoy teniendo. Pero eso se utiliza mucho un concepto hoy en día en política y demás, tolerancia. Sí, pero también pero el ejercicio, vamos a ver, yo puedo tolerar, pero si me estoy sintiendo mal, ese pensamiento me está afectando. Sí, sí. Un poco algunas personas que hablan de este tema, lo que dicen es lo siguiente: yo puedo estar pensando que todo está bien, que actué como correspondía, que fui a ese sitio donde había personas que no me eran agradables y que me comporté como correspondía, digamos socialmente hablando. Pero no la pasó bien. Pero si salgo con el estómago revuelto, que Sí. es como lo dicen, es porque tengo un problema a la hora de la producción de mis pensamientos. Y esos pensamientos generalmente se han construido de forma tal que el materialismo sea el que rige. Y entonces aquí tenemos que entrar en una serie de conceptos. Me explico de esta manera. Cuando hablamos de desarrollo, si usted se va a la Real Academia de la Lengua, le dice que desarrollo es algo así como el bienestar o el nivel de bienestar que tiene una sociedad en materia económica. Única acepción que maneja la Real Academia. Pero si nos vamos a subdesarrollo, entonces nos dice, son bajos niveles que tiene una sociedad en economía, en la parte social y que también incluye la parte cultural. Entonces es algo curioso, como que la misma construcción de la forma en que hablamos tiene algo de perversidad. Pero en eso, William, recuerdo que chiquillo, los libros de texto, cuando no se hablaba de desarrollo, sino que se hablaba de progreso. Y los proyectos que buscaban el desarrollo en aquella época, lo que hablaban era de la necesidad de buscar el progreso. Luego los libros fueron evolucionando, o la didáctica fue evolucionando hacia la palabra desarrollo, pensando que era más integral y que dejaba de lado la palabra progreso, que era vista muy mercantilista o muy ligada a lo material. Luego le metimos a esa palabra desarrollo humano, ¿verdad? Para acercarlo más al individuo y priorizando al individuo. Luego, años posteriores o décadas posteriores, hablamos de desarrollo humano sostenible, o sea, ya es la relación del humano con el medio ambiente. ¿Por qué te traigo a colación esto? Porque pareciera que a pesar de que el desarrollo, tratando de involucrar al humano, ha avanzado en el discurso, parece que en las acciones desde el gobierno no avanza. Inclusive llevaría a pensar a la gente en lo que sucede en nuestro país, en donde nosotros hemos pasado de un desarrollo social, ¿verdad?, de un progreso social que era evidente y importante para nosotros, a la importancia de lo económico. Es más importante cuánto es el ingreso per cápita que cuánto es el progreso social de cada individuo, porque hoy, dentro del mundo que giramos, lo prioritario es lo económico. Totalmente. Para abordar lo que usted acaba de conversar, le agrego un concepto, el concepto de dignidad, que es el que puede llegar y establecerme, por así decirlo, como una ruta, como construirme un paradigma de cómo entender esta realidad social. Pero cuando hablamos de dignidad, yo siento que a veces es una palabra que puede significar algo dependiendo la persona que la esté utilizando. Entonces, ¿cómo llegamos y la aterrizamos? ¿Cómo la hacemos coloquial? ¿Cómo la hacemos tropical para que podamos llegar y decir, ¿cómo entiendo yo la dignidad en mi caso personal, entendiendo ese ejercicio para el caso personal de todos los miembros de una sociedad? Entonces decimos, la dignidad tiene que ser una situación de merecimiento. Y entonces, ¿qué merece cualquier persona? Entonces tenemos la referencia, los 3 postulados de la Revolución Francesa, más la legítima
o más el legítimo derecho de ser feliz. Entonces, si un ser humano, dentro de la sociedad que vive, dentro de los iguales, soy igual entre iguales, dijo la Sala Constitucional. Entonces, partamos ese ejercicio a nivel internacional. No es lo mismo un concepto de bienestar en Noruega, en Finlandia, en Islandia, que en Costa Rica. Pero podemos llegar y establecer entonces qué merecemos en la sociedad en la que nos encontramos. Cuando hacemos ese ejercicio, entonces decimos, tenemos la posibilidad de merecer esas cuatro condiciones, esas 4 características. Y a partir de ahí estamos empezando a tener una referencia. Entonces, merezco educación, si el Estado constitucionalmente me lo garantiza. Merezco salud, si resulta que la vida es el derecho supremo que tutela nuestra Constitución. Tengo derecho a un trabajo. Y a partir de ahí nos damos cuenta de las inequidades y de la perversión de la construcción social que tenemos. Y con respecto a algo que usted decía, cuando hablamos de ingreso per cápita, bueno, el ingreso per cápita es un trabajo, es un informe que le presenta Kutnis, que fue Premio Nobel de Economía, al Senado norteamericano cuando necesita en la crisis de los 30 poder llegar y medir la riqueza que se estaba produciendo. Cuando se hace eso, él viene y con una ética interesante dice, esto mide lo que el indicador dice que mide, no está midiendo el bienestar de los componentes de la sociedad. 30 años después vuelve otra vez a realizar publicaciones y conferencias advirtiendo que la acelerada concentración de la riqueza en pocas manos está dejando de lado el bienestar. Y entonces es ahí cuando en el año 2010 Michael Porter de la Universidad de Harvard junto con otro economista hace un planteamiento que se instituye en 50 países en el 2013 y entonces crea el índice de progreso social. Y estamos hablando a hoy, según alguna literatura, de 54 variables que ahí sí se hace un ejercicio para determinar cuál es el bienestar que tenemos. Y ese bienestar está tomando en consideración aspectos sociales y aspectos medioambientales de donde se está viviendo. En Costa Rica se habla de 45 variables y esto lo que hace es calificar o categorizar a los cantones de 1 a 81. Y a partir de ahí no es casualidad que la desatención del Estado, que la desatención de la promoción del turismo, que la desatención de infraestructura tenga a Talamanca en el último lugar. Y ahí existe una forma de determinar cómo la manera en que nos programaron los pensamientos terminan siendo perversos. Y ahí tenemos que entrar en temas que a veces son tabú, pero que socialmente se merece abordar no con una actitud destructiva, sino con una visión de amor. Y entramos a lo mismo, ¿qué es amor? Para un montón de personas puede significar muchas cosas, pero ¿qué sucede si llegamos al consenso de que amor es la manifestación de mis acciones que procuran el bienestar de los demás? Entonces ya ahí el amor no deja de ser una palabra ambigua, sino que se convierte en una línea de conducta para poder llegar y hacer crecer el bienestar de una sociedad. Una emergencia se presenta en cualquier momento del día, la noche o la madrugada. Es una situación de enfermedad o accidente grave que compromete la vida de las personas. Y la atención médica es vital. Lo cierto es que las personas son atendidas por su gravedad y no por la hora en que llegan. Por eso, es importante disponer de un orden en la atención. Cuando la persona llega, se le dirige hacia el área de clasificación o triaje para la valoración médica a fin de priorizar a los pacientes según el estado de gravedad. Luego, en una sala, el paciente espera su turno de atención.
Algunos sentirán que se alarga el tiempo de espera, pero antes de reclamar, recuerde que los pacientes críticos llegarán en cualquier momento y siempre van primero. Los servicios de emergencias son para emergencias. Úselos correctamente. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Costa Rica, sede de la quinta Conferencia Latinoamericana de Saneamiento de Agua, un espacio en el que podrá conocer tendencias, tecnologías y experiencias junto a especialistas nacionales e internacionales. También podrás disfrutar la Expo Agua y Saneamiento, abierta para todas las personas. Medio Ambiente, Salud y Derechos Humanos en Latinosan 2019. Inscríbase en www.latinosan2019cr.com. Organizan a pensar en Octavio Paz, el famoso poeta mexicano, que en alguna ocasión leyendo uno de sus libros, decía él que la época de las ideologías había quedado atrás y que la época de los recursos y lo material también había quedado atrás y que el mundo debería ingresar a la época del amor. Y cuando hacía referencia a esto, también hacía referencia a la política y partía de que el amor debería ser un principio fundamental en la política desde la perspectiva de pensar en lo que vos estás diciendo, en el prójimo, en el bienestar del otro, en el amor al otro. Sin embargo, si un político hoy saliera con un discurso hablando de amor, es posible que en un mundo tan pragmático, tan frío como el actual, algunos lo ridiculizarían por utilizar el tema del amor, pensaría que dirían, ese carajo que piensa que está en una telenovela, o Totalmente. ese tipo sí. Piensa que la política es poesía, ¿verdad? Y al final... Perdón, y después nos quejamos porque socialmente en nuestras interacciones no encontramos quien nos ofrezca eso que criticamos. A eso es lo que quería llegar. Entonces, ¿cómo dentro de la sociedad y dentro de la política podemos convencer a la gente de la importancia que tiene el amor al prójimo? Te lo digo porque es una premisa que yo siempre, de una u otra forma, siempre predico y digo que es fundamental. Alguien que se dedica a la política, a lo mejor no pudo ser sacerdote, no pudo ser pastor, no pudo ser guía espiritual, y encuentra algo que lo mueve internamente a desarrollarse en la política para servir a los demás, que no es la costumbre o que no es por lo menos lo que el ciudadano percibe del político, pero en alguna manera un buen político debería ser todo un apóstol, por decir algo de la acción para buscar ese progreso social de una ciudadanía. La respuesta la doy utilizando una referencia de Erich Fromm en El miedo a la libertad. Vea qué interesante lo que este señor apunta cuando en ese momento de la historia de la humanidad no teníamos los conocimientos de neurología ni de psicología que hoy tenemos en la mesa. Él hace un análisis de por qué Alemania se lanza a la Segunda Guerra Mundial. Y entonces es un asunto de ego. Me explico una manera muy práctica de entender qué es un ego. Un ego no es porque yo tenga una actitud petulante, sino que un ego es porque yo esté poniendo una cantidad de máscaras porque quiero ser socialmente aceptado. Es una cosa diferente al concepto que tenemos en la sociedad. ¿Qué pasa si yo me caigo en público? Me trato de poner en pie, ¿para qué? Porque tengo temor de ser ridiculizado, porque estoy pensando más en función del qué dirá la sociedad de mi bienestar. Si yo pensara por una fracción de segundos de que lo que necesito es quedarme ahí para ver si la caída me produjo un daño que debo tenerlo, sopesar. Sí, que debo tenerlo intacto para que no se me afecte más de la cuenta, yo no me pondría de pie de inmediato. Entonces este señor lo que dice es, ¿por qué se lanza?
porque a los alemanes con la Primera Guerra Mundial le despedazaron la autoestima, socialmente hablando, no personal ni sanamente. Le despedazaron el donaire que tenían de ser una raza superior, y viene un ejercicio sumamente doloroso. Los obligaron a pagar todos los daños que habían provocado porque el Tratado de Versalles, que dura más de 6 meses en redactarlo, viene y le dice, bueno, no solo pagar eso, y que algo interesante que probablemente pasa desapercibido, porque estamos más en el reggaetón que en este tipo de cosas. Cuando se unifican las dos Alemanias, que era un requisito establecido en el Tratado de Versalles y que no había dejado de estar en vigencia, cuando se unifican con la caída del muro, se aplica los pagos pendientes de ese Tratado de Versalles, más la pérdida de los territorios conquistados. Entonces resulta que algunas veces uno tiene que decir, bueno, si no actúo con amor, puedo actuar beligerantemente. ¿Qué me conviene más, personal, social y mundialmente? Si entramos a la confrontación, dejamos al planeta sin humanidad. Ojo por ojo y dejamos a la humanidad ciega. Entonces, si no lo hacemos por convicción, podríamos hacerlo por conveniencia. Y entonces empezamos a entender mejor cuáles son las cifras que determinan lo que está sucediendo en cada una de las sociedades. Y entonces ahí determinamos que en última instancia estamos siendo víctimas de un materialismo porque construimos todo nuestro esfuerzo personal de manera tal que tenemos que satisfacer algo que no entendimos, pero que nos metieron en la cabeza, que tenemos que ser, entre comillas, exitosos, cuando nunca se nos describe qué acepción le vamos a dar a ese éxito. Pero en esa línea del éxito, yo insisto, y los que ven el programa y oyen mi programa de radio, deben tener claro que yo insisto en que esto ha sido un país exitoso. O sea, yo me niego a ver a Costa Rica como un país fracasado. Reviso muchos momentos de su historia y muchos logros, y estoy convencido de que hemos sido un país exitoso. Que podemos estar en un lodazal ahí y que ni con el 4x4 logramos salir y que damos vueltas sobre lo mismo. Pero puede generarse, William, una concepción generalizada de fracaso. Puede generalizarse un comportamiento cultural promovido o como resultado de malas gestiones de gobernantes que lleven al ciudadano en forma grupal a ese subconsciente de saber que ha fracasado, que no logró lo que quería y que no puede su conciencia, volviendo al inicio de lo que decías, nos comentabas vos, de que su conciencia no tiene la fortaleza necesaria para superar lo que inconscientemente llegó a su mente o lo que subconscientemente mantiene a lo interno de su mente por sus fracasos y demás. Es posible que eso suceda como un acto grupal, como un acto de sociedad y no solamente a nivel individual. Vamos por parte, porque lo que usted ha comentado tiene muchas aristas. Me voy por esta primera. Usted dice que Costa Rica ha sido exitosa y que usted se niega a aceptar que hemos sido lo contrario, un fracaso. Entonces empecemos por tratar de definir qué es una sociedad exitosa. Volvamos a los postulados de la Revolución Francesa más la felicidad. Entonces, Costa Rica ha tenido estadistas que nos permiten hoy estar sin ejército y con seguridad social. ¿Qué hubiese sucedido si esas dos personalidades, por decirlo con palabras mayúsculas, no hubiesen hecho ese aporte a nuestra sociedad? Ahí tenemos un primer acercamiento a una respuesta. Y después vayámonos a nivel internacional. Y podemos ir más atrás y pensar en el proceso de educación que viene casi desde nuestros inicios de república. Y vayamos más atrás, asumamos un reto de entrar en un terreno pantanoso como es el abordaje de la religión. ¿Qué pasa con la religión? The Economist en el año 2017 publica un artículo donde hace alusión a que si tomamos la riqueza de los hombres más acaudalados del planeta y
tomamos la riqueza de la misma cantidad de mujeres más acaudaladas del planeta, las mujeres tienen un 10% en comparación con lo que tienen los hombres. Y resulta que parte de esta riqueza de las mujeres es porque han recibido herencias de las personas que eran más acaudaladas. En algunos momentos de la historia contemporánea las mujeres no han llegado a tener el 2% de la riqueza del planeta. Tenemos una situación donde hay 8 hombres que tienen más riqueza que el 50% del total de la humanidad que está en las situaciones más bajas de ingresos. Ese es un constructo materialista, machista y destructivo. Si nosotros empezamos a manejar más detalles de estos, resulta que flaco favor se le hizo al cristianismo en llegar y concebir a la deidad con género, porque entonces a partir de ahí tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la construcción espiritual y divina dejó por fuera a la mujer, y como sociedad eso lo aceptamos como válido, y entonces no tenemos la sensibilidad para crear las condiciones y que las mujeres vayan teniendo un crecimiento que históricamente se les ha dado. Y entremos más a detalles para ver. Y ha cambiado un poco después con la aparición, no con la aparición, con reevaluar el papel de la Virgen María, pero históricamente fue muy dirigida a los hombres. Totalmente, y vayámonos para ver un poco el juego de poder y el juego del amor. Viene y cuando Roma se divide y ve la necesidad de reunificar al imperio, una de las decisiones que se toma es darle el rango de ciudadanos a los cristianos de esa época. Y cuando eso sucede históricamente se maneja lo que luego se presentó en esa realidad histórica de la humanidad, pero ¿qué pasó con el cristianismo? Entonces ya eran ciudadanos, ya podían recibir bienes, ya podían amasar fortuna. Y se presenta un fenómeno que es el que llama poderosamente la atención. Cuando ya este grupo que estaba enquistado en la República Romana y que eran honestos, eran de fiar, sabían de números y ya estaban con un conocimiento inmenso porque nunca se imaginó el imperio que le iban a dar el papel de ciudadanos. Cuando algunos de ellos estaba por morir, llamaban a algunos de sus amigos cristianos y les decían: parte de mi fortuna se las voy a dejar para que ustedes intercedan ante ese Dios que los lleva a un paraíso para que vea la posibilidad de llevarme a mí. Entonces, conforme va pasando la evolución en Roma, dice: ¿qué hacemos con los cristianos que los vemos buenos, los vemos honestos, los vemos decentes, pero ahora tienen poder? Entonces, para tratar de que ese poder no sea el que prive, le instituyen la figura del Papa y le dice: ahora todos ustedes dependen de Roma. Y surge las simientes de lo que es el cristianismo. ¿Qué pasa con la evolución? Las contradicciones dogmáticas y doctrinarias del catolicismo, y aquí hago una acepción en función de mi fe. Soy un enamorado de Jesús y Jesús representa un proyecto de vida ofrecido a la humanidad que no ha sido comprendido por la intermediación de las religiones. Pero viene un momento en el que las contradicciones hacen que liderazgos católicos se aparten y entonces entramos en algo todavía más contradictorio. Y resulta que las religiones ponen al amor en un segundo plano y ponen la norma de primero. Entonces, mi religión es la mejor porque tiene estas normas y vuelvo a ver a los demás por encima del hombro. Si nosotros tuviésemos en nuestra construcción espiritual, religiosa y cristiana al amor como como la parte suprema, entonces la manifestación de amor tendría como consecuencia que en esa práctica de desear el bien a los demás tendríamos que volver a unirnos porque dejamos la norma en un segundo plano. Todas estas cosas son pensamientos que se nos han ido incrustando. Me permito manejar algunas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con neuromarketing. Resulta que
el neuromarketing lo que hace es apelar a las emociones que tenemos en esa zona límbica, que es donde están nuestras emociones y nuestros sentimientos, para que nos convirtamos en consumidores teledirigidos, por decirlo de alguna manera. Entonces vea qué interesante, cosas que a mí me han llamado la atención. Una transnacional empieza a manejar una información para la venta de pañales para niños. La diferencia en ese pañal de una empresa a otra no es mayor, es la publicidad la que puede determinar quién vende más. Y resulta que apelando a lo subliminal, sacan un anuncio que fue un fracaso con una cadena, con un respaldo de mercadeo muy fuerte, donde sale un bebito encantador señalando en una fotografía a la marca de ese pañal. El asunto no funciona. Contratan a una persona que es profesional en mercadotecnia, pero que maneja los principios que tienen que ver con la neurología y con las emociones y con el subconsciente. Entonces dice que lo que más le llama la atención a los mayores es poder contemplar la mirada de un niño. Entonces, retoman un poco la publicidad con la misma criatura, pero viendo de frente y señalando la marca. Nadie volvió a ver la marca, volvió a ver al niño. Entonces, cuando iba a las compras, hacían esas compras. En Japón pasa algo interesantísimo para entender cómo somos víctimas de esto. Los japoneses producen sandías y en un momento dado, en una zona, ven que la oferta es mayor que la demanda. Entonces dicen, se les ocurrió, cabe la posibilidad que el hecho que sea redonda hace que la sandía no tenga dónde ponerla, me va a rodar, se me va a caer, la voy a perder, y entonces esa incomodidad hace que yo no la pueda colocar. Entonces ellos vienen y hacen que la sandía, cuando está creciendo, la incrustan en una caja para que salga cuadrada y no se caiga. Y resulta que se le caen las ventas. Entonces dice, ¿aquí qué estamos haciendo? Entonces es cuando buscan a una persona que maneje todo lo que tiene que ver con neuromarketing y le dice, es que no tiene curvas. Y sensualmente a los hombres y a las mujeres nos atraen las curvas, porque es una información de la sensualidad que todos tenemos. Entonces lo que hacen es algo diferente. Hacen unos recipientes en forma de corazón para que la sandía tenga la forma de corazón y se le disparan las ventas. ¿Qué pasa en la política? Cuando se está manejando la campaña y Fabricio no existía, para poner una de tantas explicaciones que se le puede dar a lo que recién conocemos en Costa Rica. Fabricio no existe, pero seguro alguien que maneja ese tema, o si no fue una feliz coincidencia, viene y le dice, tenemos que apelar al subconsciente. Y el subconsciente dice que nosotros tenemos que llegar y manejar una concepción rígida que tiene que ver con matrimonio heterosexual. Entonces maneje el estandarte de la familia, porque resulta que hay un vacío en la información que le estamos dando. Eso va a permitir que la gente se identifique con usted y va a crecer. Lo logra. Pero resulta que entonces, apelando a que se sabe que el cristianismo se ha dividido, entonces entremos a ver de qué manera apelamos a que los católicos que se identificaron con Fabricio sientan un maltrato a la Virgen de los Ángeles para que entonces le quiten el apoyo. Entonces, con esto lo que les quiero transmitir es que esto no es una situación, no sé cómo transmitirlo, no es de ciencia ficción, es la manera en que los seres humanos estamos totalmente condicionados. Me explico de una manera. ¿Dónde está la forma en que los seres humanos somos totalmente groseros con nosotros mismos y contradictorios? En todos los lugares de trabajo sabemos que hay personas bruscas, tóxicas, y que es una manifestación de sufrimiento porque hay traumas que no lograron superar y que la manifestación que tienen para defenderse de sufrir más es esa. Entonces esto no es un comentario que tiene que ver con una crítica, por ahí no va el asunto, sino que el asunto de fondo es el siguiente. Resulta que esta persona, cuando alguien quiere llegar y decirle, mire, esto está afectando la convivencia, así soy yo y así me aguantan porque así soy yo. Ah, carajo, pero ¿cómo se comportó cuando estaba en la entrevista de trabajo para entrar ahí? No era él. No era, sí, entonces, esa dicotomía, esa contradicción que los seres humanos tenemos,
es la que nos hace sentir inestables y es la que dice, la que algunas veces nos hace pensar, no tenemos nosotros que tratar a nuestros seres amados mejor que a nuestros jefes, pero cómo tratamos a nuestros jefes por la manera en que nosotros queremos llegar y permanecer en esta realidad social, porque ponemos al materialismo y el jefe la posibilidad de que yo pueda tener un ingreso para financiar un sistema de vida que me permita ser aceptado socialmente. Entonces, todo mi esfuerzo lo concentro y lo encamino a llegar y tener la posibilidad de que socialmente sea exitoso. Ahora, hay valores y actitudes que se perpetúan en las instituciones sociales y del Estado, que parece que nos condenan a no tener esa autocrítica y de no hacer un punto de inflexión en el comportamiento como sociedad. ¿Hay alguna manera de trabajar a una sociedad para sacarla de ese subdesarrollo mental que la tiene hincada, que la tiene postrada y que la hace sentirse en una incapacidad total para salir adelante? Así como pusiste el ejemplo de cómo en una campaña electoral Fabricio utilizó en un momento y después Carlos Alvarado en otro momento, eventos diferentes para variar el comportamiento, deben existir también para cómo llevar a la gente a un puerto seguro, a un horizonte en común. El asunto es que estaríamos luchando contra una forma de dominación que podemos verlo de muchas formas. Podríamos decir que son centenarias, pero podríamos manejar algo más reciente, porque aquí hay una situación de capitalismo. Cuando se dan las revoluciones industriales y se empiezan a dar los centros de población, la doctrina administrativa se empieza a desarrollar a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces ahí es donde se establece toda una forma de llegar y ordenar los procesos productivos. Cuando se maneja la necesidad empresarial de ser eficientes, el ser humano pasa a ser una máquina más en las empresas. Esta realidad es el yugo sofisticado de la realidad productiva eficiente que hace que sea todavía más difícil. Sin embargo, redes sociales, el hecho de enfrentar a las personas con su propia realidad y que vayan haciendo un repaso en su fuero interno de si efectivamente están logrando ser felices, podría empezar a cambiar el asunto. Es que te pregunto porque recuerdo un libro de Lawrence Harrison, allá en 1985, donde planteaba los problemas del subdesarrollo y ponía ejemplos como Hong Kong y México, porque Hong Kong era un país, una ciudad desarrollada y por qué México no lo era. Y dentro de ese marco él encontraba situaciones culturales y de aprendizajes que castigaban a una sociedad a no salir de subdesarrollo. Yo tuve la experiencia hace varios años de que una fundación extranjera ubicada en Costa Rica contrata a un consultor sudamericano y luego de hacer una propuesta de planificación estratégica llega a la siguiente conclusión. Un costarricense puede ser más, menos o igual de inteligente que un japonés, pero un grupo de costarricenses no tienen la posibilidad de ser más inteligentes que un japonés, porque esa concepción de trabajo en equipo no la tienen. Nosotros construimos una sociedad egoísta. En términos de valores, que esta puede ser otra parte de la respuesta a lo que usted acaba de plantear. Simon Dolan es un canadiense, habla 7 idiomas, ha escrito 58 libros, y él dice que los seres humanos, para entender cuáles son los verdaderos valores, tenemos que llegar y saber que tenemos valores en lo personal familiar, en lo laboral y en lo social, pero que la referencia que tenemos que manejar es que si yo puedo realizar actos en función de la descripción de un valor, efectivamente es un valor, sino simplemente es un eslogan o una palabra muy bonita. También por ahí puede venir parte de esa respuesta. Y por supuesto que entender cosas prácticas de esta dominación. Hablemos de los bancos. ¿Por qué se construyen los bancos? Porque resulta que las personas, conforme fueran teniendo poquito o un poquito más de capital, no tenían dónde guardar esa riqueza.
le empiezan a pagar a algunas entidades para que por seguridad se las preserve. Conforme esto se desarrolló, ¿qué sucede? Resulta que los banqueros se hacen impresionantemente adinerados y son algunos de los actores que manejan la realidad financiera del planeta y empieza a cobrar por los intereses de los créditos que le dan a las personas. Si eso se entendiera socialmente hablando, entonces podríamos darle una connotación útil, de conveniencia, a entender estas cosas para que mi bienestar empiece a cambiar. Generar confianza en nosotros mismos. Yo, para concluir, porque se nos fue el tiempo, es como en Waze, todo el mundo pone Waze y confía que Waze lo va a llevar a donde lo va a llevar, y la gente dice que la tecnología es una maravilla, y toda la información es dada por individuos para que Waze nos transmita a los que lo utilizamos el camino correcto. O sea, sin darnos cuenta, estamos creyendo en la información que otros metieron. Ojalá que eso lo lográramos en el intermedio de la tecnología, sino en la relación personal. Muchas gracias, William. A usted las gracias y a los que nos atendieron en sus casas. Muchas gracias, un programa sin duda muy aleccionador. Lo espero a usted la próxima semana, el próximo domingo, al ser las 8 de la noche, en su compromiso con la política con P mayúscula. Un abrazo, que esté muy bien. Salud.